Respecto a los CORs, ¿no? Lo que primero tenemos que tener nosotros en cuenta es que nuestro sistema de inversión actual, que data del 2017, InvierteP, ha conceptualizado sus procesos de inversión bajo ciertos parámetros y ciertos criterios, entre ellos la inversión pública inteligente. A la fecha, la inversión pública se realiza bajo determinados parámetros. Uno es que tiene una dirección clara, porque está orientada, siempre va a estar orientada a atender las necesidades de la población, a las que se han llamado brechas. Esta necesidad, es decir, la población que no puede acceder a un servicio prestado por el Estado, se le considera brecha. Y los proyectos que se generen en el marco del Estado, en la inversión pública, tienen que aportar a cerrar esa brecha, todos. Y también dentro de ello es importante precisar, pues, que se han priorizado ya las brechas. No es de que una entidad X va a identificar, pues, o va a priorizar ellos una, qué sé yo, una brecha relacionada a ornato de la ciudad, cuando todavía está pendiente, ¿no?, un buen porcentaje de acceso a saneamiento básico, porque hay una prioridad de brechas que se tienen que atender. Esto está vinculado también a la estandarización de los instrumentos de preinversión y de inversión, ¿no? Es decir, existen los esquemas estándar para la preinversión. Estamos hablando de los formatos 6A y 6B y las fichas técnicas sectoriales específicas que se han ido emitiendo. Estas están orientadas para mostrar, exhibir información resumida, importante y bajo un esquema único, ¿no?, de un proyecto o de un estudio de preinversión. Y además, estas están vinculadas a dos aspectos, ¿no? Uno, la complejidad de la inversión, si es que va a generar demasiado impacto, si va a requerir demasiados estudios, si va a establecer nuevos esquemas para la operación y mantenimiento y cosas así. Y el otro va a ser el costeo, ¿no? Que se presupueste el monto apropiado, no solamente para el proyecto, para la ejecución del proyecto, sino también para todo el ciclo de vida del proyecto, incluido el funcionamiento, es decir, cuando culmina la inversión e inicia, ¿no?, el funcionamiento. Y ahí es donde entra el tercer parámetro de la inversión pública inteligente, es que se está considerando en algunos casos incluso algo de financiamiento para la fase de funcionamiento. Y es ahí donde va a encajar las IORs, porque las IORs van a permitir que una unidad productora que esté en funcionamiento pueda continuar brindando servicios o extienda la capacidad de oferta de servicios. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo otro que tenemos que tener presente es que la inversión pública, ¿no?, a través de una propuesta PIB o de una propuesta no PIB, a la fecha, considera que se tiene que atender el acceso de la población a estos servicios, y estos están ya predefinidos. Además de eso, recordemos que la inversión pública busca brindar servicio a la población, servicio de transporte, servicio de saneamiento, servicio de salud, etc. Uno de esos servicios va a ser el servicio ecosistémico, y dentro de ellos el servicio de recarga hídrica. Pero como se entiende, este servicio, ¿no?, o todos los servicios, mejor dicho, para que puedan ser prestados apropiadamente, tienen que tener algunos componentes presentes.
Uno de ellos es la infraestructura, ¿no? Para entenderlo más rápido, el Estado quiere brindar servicio de salud a la población, para ello tiene que tener una infraestructura, la posta, hospital, lo que fuese, porque sin esta infraestructura no puede brindar el servicio, ¿no? Luego tiene que tener el equipamiento para que esta infraestructura pueda generar la prestación del servicio, pero además se va a requerir las capacidades porque solitos, ¿no? No van a brindar el servicio, la infraestructura y el equipamiento sin nadie que los opere, sin nadie que los gestione. Todo proceso de inversión pública va a requerir esos tres componentes siempre. Y esos tres componentes en conjunto forman lo que se llama unidad productora de servicios. Los tres interactúan, desarrollan sus actividades, sus funciones y generan la prestación de un servicio a la población. La unidad productora va a venir a ser básicamente el conjunto de infraestructura, equipamiento y capacidades que brinda servicio a la población. Ahora, hemos estado hablando de las inversiones PIB y su orientación. Dentro de este tipo de inversiones que van a ser atendidas por InviérteP, vamos a encontrar dos, las inversiones PIB y las inversiones no PIB. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es que la inversión PIB siempre forma capital físico, humano, natural, institucional e intelectual, casi en el mismo proceso. La otra característica de la inversión PIB es que actúan sobre la unidad productora en conjunto, es decir, van a generar variaciones importantes en la infraestructura, en el equipamiento y en las capacidades, en los tres, ¿no? Cuarto, que la inversión PIB puede durar desde menos de un año, ¿no? Hasta más de 3, 5 años. Esa es la característica de las inversiones PIB. Ahí encontramos las 4 naturalezas de inversión: creación, mejoramiento, creación, ampliación, mejoramiento y recuperación. Y estas actúan, como les decía, sobre una unidad productora en total. Y de otro lado tenemos las inversiones no PIB, que a diferencia de las anteriores, estas pueden actuar sobre una unidad productora, pero bajo un tope. Y si no, van a actuar sobre un activo estratégico, que puede ser un bien o un servicio. Ya vamos a ver en unos instantes a qué denominamos activo estratégico. Y acá también tenemos 4 tipologías de estas inversiones no PIB: la optimización, la ampliación marginal, la reposición y la rehabilitación. En unos instantes vamos a describir cada una de ellas, ¿no? Todo lo relacionado a los IORs, contenido, formatos y demás, lo encuentran ustedes en la página de InviérteP. Ingresan a InviérteP, buscan anexos, ciclo de inversión, buscan metodología PIM, y ahí van a encontrar lo relacionado a IORs. Entonces, podemos decir que los IORs son inversiones muy simples, son inversiones bastante elementales, digamos, sin demasiada o sin casi ninguna complejidad técnica. Además de eso, son intervenciones que están dirigidas siempre, esto es clave, a una unidad productora que está en funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad productora viene brindando servicios a la fecha, pero necesita la participación de la inversión pública para mantener la calidad de servicio que está brindando o recuperar y mejorar esa calidad, hasta un tope nada más, pero en cuanto a la mejora. Entonces, un IOR va a venir a ser una inversión puntual, ¿no? Orientada a activos estratégicos claramente definidos y que van a contribuir al cierre de la brecha, manteniendo estándares de cantidad y de calidad del servicio. Esa va a ser la característica. Los objetivos van a ser que se busque alcanzar una capacidad óptima del servicio, ¿no? Bajo los estándares que se habían planteado,
y evitar que se interrumpa este servicio, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de saneamiento, en un servicio de saneamiento, se ha identificado que las bombas están ya, han cumplido su periodo de vida o están por cumplir su periodo de vida y por lo tanto se determina que a través de un IOR se va a adquirir nuevamente las bombas. No se va a intervenir toda la planta de agua potable, de aguas residuales, ni tampoco se va a esperar que se malogren las bombas para recién adquirirlas, sino que se va a hacer una intervención preventoria, ¿no? Y se va a volver a adquirir esas bombas, nada más. No se va a modificar el diseño, no se va a alterar las capacidades de función y demás de todo el complejo. A lo mucho será de este activo estratégico de la bomba, nada más. Pero lo que se va a hacer es evitar que esas bombas, ¿no? Colapsen y dejen de funcionar, por lo tanto ya no se pueda brindar el servicio. Esto va a ser fundamental porque es la orientación de los IORs. Evitar que la unidad productora que está en funcionamiento corte sus servicios o en todo caso, si ya han cortado su servicio, ¿no? Por un accidente, etcétera, que sea repuesto a la brevedad. Adicional a ello, los IOR siempre van a estar orientados a extender la vida útil de los activos estratégicos y, por tanto, la vida de prestación del servicio, ¿no? Mis bombas estaban ya en el año 7º y estaban por colapsar y mi inversión indica que al año 10º ya la unidad productora ha cumplido su ciclo de vida. Pero como está bien mantenida, le estoy comprando nuevas bombas, estas nuevas bombas me durarán otros 7 años, hasta el año 14. Quiere decir que cuidando todo bien, yo voy a extender el periodo de vida útil de mi unidad productora, de mi sistema de agua potable, hasta el año 14. 4 años más de lo que originalmente estaba planteado. Así eso están orientados los IORs, porque se va a buscar optimizar en todo momento la inversión del Estado. Ya hemos comentado las diferencias entre un PIB y un IOR, ¿no? El PIB siempre busca resolver un problema y todas sus causas. El IOR no. El IOR no busca resolver problemas ni causas. En todo caso, va a resolver un problema generado por una única causa. En el ejemplo de las bombas de la planta de agua potable, ¿por qué no funcionaría o por qué no funciona el sistema? Porque las bombas se malograron. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el problema? Que no se brinda el servicio. ¿Cuál es la causa? Que la bomba se malogró. ¿Habrá otra causa? No, no hay más causas, es una única causa. Entonces, ahí compete el IOR, porque no hay más causas. En cambio, el PIB resuelve varias causas, ¿no? Que no hay bombas, que no hay tuberías, que no hay conexiones domiciliares, que las personas no saben hacer uso de los sistemas de agua potable, que no hay punto de toma, una serie de problemas. Y dice, para solucionar esto tengo que generar una boca toma, o una toma, tengo que generar canal de conducción, tengo que generar una planta de tratamiento, etcétera, ¿no? Es decir, a cada causa le estás generando una respuesta. Y es ahí donde aparecen las IORs, ¿ok? ¿Cómo vamos a identificar un IOR? IOR proviene, por si acaso, de inversión, de optimización, ampliación, rehabilitación y reposición. De ahí viene IOR, ¿no? Para identificar un IOR, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder formular la ficha IOR, las 7C, tenemos que identificar si esa inversión efectivamente es un IOR o no. Para ello, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es identificar la unidad productora. Tenemos que saber cuál es la unidad productora. Y tenemos luego que conocer qué procesos se desarrollan dentro de esta unidad productora. Una vez que tenemos conocimiento de estos procesos que se desarrollan en la unidad productora, nosotros vamos a poder analizar ya los activos estratégicos que permiten que esta unidad productora y este proceso se lleve adelante.
Y al analizar el activo estratégico, vamos a definir nosotros si es un IOR o no lo es. Porque hay ciertos parámetros también, no solamente en este caso, ¿no? Mis bombas estaban malogradas, tenían, qué sé yo, una potencia de 30 HP, le vamos a poner, ¿no? Y yo voy a reponerlas con otra similar de 30 HP o puedo mejorarla, pero hay que tener ciertos parámetros que vamos a verlos a continuación. En la práctica nosotros vamos a encontrar entonces 4 tipologías de inversiones no PIB, que es la de optimización o ampliación marginal A, rehabilitación R y reposición la otra R. Para que ustedes se acuerden rápidamente, las vocales O y A, optimización y ampliación, siempre están orientadas a una unidad productora. Van a intervenir sobre la unidad productora, sobre un activo o varios activos de la unidad productora, pero van a mejorar o van a tener impacto a nivel de la unidad productora. Ahorita vamos a explicar por qué. Y las consonantes, las dos R's, lo hacen solamente de forma dirigida a los activos estratégicos. Entonces, nosotros tenemos que en la primera tipología de optimización se va a poder, como su mismo nombre dice, optimizar. Generalmente esta optimización va a permitir el incremento de la capacidad de producción de servicios de la unidad productora. ¿No? Lo que les decía, tengo una bomba que se malogró, era de 30 HP, ahora me voy a comprar una de 40, ¿no? Porque también había más gente que quería agua potable y a mi bomba no los atendía con eficiencia. Pero ese margen que yo voy a mejorar en la capacidad de servicios de mi unidad productora nunca debe de superar el 20%. ¿No? Entonces, si antes del IOR se le brindaba servicio de agua potable a 500 personas, ¿no? Con el IOR, con las bombas que he comprado de mayor potencia, debería de poder brindarle servicio máximo a 600 personas. ¿Qué sucede si se brinda servicio o si se incrementa el servicio más allá del 20%? Simplemente pasas a un PIB, ya pasas a un PIB, porque estás indicando que van a haber modificaciones en la conceptualización del diseño de la unidad productora. El tope de optimización es el 20% del servicio que se presta. Atiendo a 500 personas, 100%, el 20%, 100, ¿no? Y con mis nuevas bombas voy a incrementar mi atención hasta 600. Estoy en el rango todavía, ¿no? Estoy en el tope. Si voy a aumentar mi servicio para brindar servicio a 700, ahí sí ya no, porque estaría en 40%. Superé el 20%, ya no puede ser un IOR, tiene que ser un PIB. Luego está la ampliación marginal, que es el otro tipo de IOR, en la cual se interviene también la unidad productora o algunos activos estratégicos de esta y se amplía el servicio. Igualmente, esta ampliación tampoco debe superar el 20%. Y dentro de esta ampliación marginal hay algunos tipos, pues, ¿no? Esta ampliación marginal del servicio, ampliación marginal de edificación, de adquisición de anticipada de terrenos, liberación de interferencias, etc. Luego tenemos el de rehabilitación. Como su mismo nombre nos indica, ¿no? Estas intervenciones se van a realizar para reponer a su calidad original, a sus características originales, el activo estratégico. Se puede generar a través de esquemas de rehabilitación de infraestructura, ¿no? Pero no debe de superar el 40% de la infraestructura, ¿ya? De la dimensión de la infraestructura, para ser más exactos, es decir, una infraestructura se dimensiona en metros cuadrados. Entonces, diremos pues que con este tipo de rehabilitación, ¿no? Yo podré mejorar hasta 40% de la infraestructura, no necesariamente de la prestación del servicio. Ese va a ser el top. De ahí tenemos la reposición, que viene a ser
el recambio, digamos, ¿no? De algunos activos estratégicos. De estos que hemos visto, los que se van a ajustar a siembra y cosecha de agua va a ser la optimización, en algunos casos la ampliación marginal, también podría darse la rehabilitación y la reposición, pero estamos orientándonos a cochas y estas son aplicables a esta. Vamos a ver más adelante un cuadrito al respecto. Acá está resumido los parámetros que ustedes tienen que considerar al momento de definir si son IORs o no. ¿Ok? Recuerden que las As, las vocales intervienen sobre o tienen un enfoque o van a tener un impacto sobre la unidad productora. Las consonantes sobre activos estratégicos. La optimización siempre va a generar incremento de la capacidad de servicio hasta un 20%. De la ampliación marginal, solamente la ampliación marginal del servicio hasta 20%. De edificación no incrementa. Adquisición anticipada de terrenos no va a aplicar para el caso de cochas. Liberación de interferencias tampoco, ¿no? Rehabilitación de infraestructura sí, ¿no? Cuando se considere que la cocha es el activo estratégico. Y reposición también. ¿A qué se denomina unidad productora en funcionamiento? Viene a ser el conjunto de bienes y servicios, ¿no? De recursos que están orientados a generar o proveer un servicio a la población. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, la distribución de la unidad productora de un sistema de siembra y cosecha de agua. La unidad productora es toda la línea punteada en rojo, que también se denomina territorio hídrico productivo. Es todo el espacio en el cual las diferentes tecnologías de siembra y cosecha de agua que se vayan a implementar van a permitir la recarga hídrica y la regulación del ecosistema, ¿no? Entonces, todo eso viene a ser la unidad productora. Dentro de esta unidad productora están los diferentes activos. En el caso de servicios de recarga hídrica, estará pues la cocha, lo más común, lo que todos conocemos. Estarán las amunas, el mamanteo, las pasturas, las zanjas de infiltración, estarán las áreas de forestación, reforestación, perdón, y así otras más. Como dentro de estas van a estar distribuidas todas estas tecnologías, no es de que toditos los vamos a juntar, y decir, no, todas estas que se queden acá, ¿no? Que estén en esta única localidad, no, sino que se van a distribuir en todo el espacio del territorio hídrico productivo. Claro. Entonces, como se entiende, en el caso de proyectos vinculados a la recarga hídrica, siembra y cosecha de agua, uno de los activos estratégicos va a ser la cocha, otro será la zanja, otro será la muna, otro será el mamanteo y así sucesivamente. Pero estos van a ser los que se tendrían que atender con el IOR. Ahora, hay situaciones en las cuales la unidad productora no necesariamente está en funcionamiento a la solicitud del IOR, porque pudo haber sucedido una eventualidad que generó la detención de la prestación de servicios. Pero en este caso, ¿no? De forma excepcional, la unidad productora debería estar parada en máximo, a ver, pongámosle 8 meses, ¿no? 8 meses. ¿Por qué? Porque estos IOR se tienen que implementar en un periodo máximo de un año, ¿no? Tienen un proceso de identificación y de planificación, no es decir, simplemente, el ingeniero dijo que el IOR era de un año, entonces en enero del año que viene pido IOR para una unidad productora en enero del 2025, y algo similar, no, hay una programación incluso de los IORs, es todo un proceso, no nos vamos a centrar en esta oportunidad en ello.
¿Cuál es el proceso de generación de iniciativas en el esquema de InvierteP orientado a los CORs? En primer lugar, que se tenga que hacer un seguimiento, un monitoreo a la unidad productora, a la que está brindando el servicio. Y se tiene que tener en cuenta los activos estratégicos o los activos que han sido reportados, ¿no? A través del formato 2, InvierteP, si es que esto se ha reportado, no necesariamente va a ser así. Y se tiene que estar revisando que estos activos estén operativos y que estén bien mantenidos para que sigan prestando sus funciones. Pero en cierto momento se va a verificar la necesidad de algún tipo de intervención que puede ir desde la reposición, rehabilitación, ampliación u optimización. ¿Ya? Y esto se hace para periodos de 3, 4 años. Me siento y digo, a ver, ¿cómo estará mi sistema de recarga hídrica, ¿no? Donde he construido 5 cochas, me olvidé hacer la zanja y qué sé yo. ¿Cómo estará? ¿Estarán bien las cochas? Hay que hacer una evaluación, ¿no? Y ahí alguien me dirá, no, ¿sabe qué? Esta cocha, ¿no? La cocha 1, y ya tiene alguna fisura. Ahí recordemos que hubo un temblor hace alguna época y parece que eso ha fisurado el dique, etcétera, ¿no? Entonces, inmediatamente se entenderá que es necesario reponer ese dique, ¿no? Para que la unidad productora siga brindando servicios. ¿Ya? Entonces, va a haber un permanente seguimiento a las diferentes unidades productoras con las que cuenta cada entidad, ¿no? Y se tiene que estar analizando cuáles son los activos estratégicos de ellas que requieren ser mejorados o que requieren ser atendidos. Las CORs se van a generar siempre cuando la unidad productora está ya brindando servicio. Es decir, ya está operando, está funcionando. Y ahí podemos encontrar las diferentes formas. Distribuidas en una línea de tiempo. La primera siempre va a ser la ampliación marginal de edificación, luego está la reposición, la ampliación marginal simplemente, la optimización, la rehabilitación y la reposición-rehabilitación, ¿no? En cualquiera de los momentos se puede plantear esto. Ahora, InvierteP clasifica los activos en 2 grandes grupos, ¿no? Los activos estratégicos, que son aquellos que van a contribuir al cierre de la brecha, es decir, vendría a ser mis bombas en el ejemplo del sistema de saneamiento, porque sin ellas, ¿no? Simplemente no se puede generar una correcta prestación del servicio. Siempre son necesarias para alcanzar el objetivo del sistema, para la prestación del servicio, ¿no? Y los activos no estratégicos son los que tienen un rol auxiliar, un rol secundario, de apoyo, que no necesariamente son imprescindibles para la prestación de un servicio. Entonces, el activo estratégico puede ser una infraestructura, un equipo, mobiliario en su conjunto. Por ejemplo, en un colegio, el activo estratégico son las carpetas, ¿no? Si entra un ladrón y se lleva las carpetas, simplemente el servicio no se va a poder prestar en términos de calidad, ¿no? Se seguirá prestando servicio educativo, pero ya no de calidad porque los estudiantes no van a tener dónde sentarse, ¿no? Por lo tanto, van a oír la clase de forma incómoda, no prestando atención y así sucesivamente. Entonces, siempre se va a buscar identificar estos activos estratégicos. También pueden ser intangibles, no siempre son tangibles, ¿ah? Por ejemplo, puede ser algún software o alguna licencia de software que se requiere para actualizar una serie de bases de datos, de fuentes de información, etc. ¿Qué características tiene el activo estratégico? Es el que incide directo e indirectamente sobre la cantidad o calidad del servicio que se viene brindando.
este activo estratégico, que generalmente va a ser un tangible, va a estar sujeto a procesos de pérdida de valor, ¿no? A través de la depreciación. Entonces, estos activos estratégicos se caracterizan por tener periodos de vida útil bastante cortos también. Entonces, esas son las características más relevantes que se debe prestar atención al identificar los activos estratégicos, porque cada entidad va a identificarlo. Entonces, para poder identificar nosotros el activo estratégico, ¿qué necesitamos? En primera instancia, necesitamos saber definir cuál es el servicio que se brinda, dentro de este, cuál es la unidad productora y cuáles son las unidades mínimas o los activos estratégicos. Y esto tiene que ser en un modo esquemático bastante bien claro, de modo tal que nosotros podamos luego realizar verificaciones. El activo estratégico siempre entonces va a estar vinculado al objetivo o a la producción del servicio. Siempre son necesarios para que el servicio se pueda seguir dando, ¿no? Y ¿cuál es el proceso de identificación de un IOR? Siempre va a empezar con la necesidad o la verificación de la necesidad de una inversión, ¿no? Una vez que se ha identificado esta situación difícil, compleja, como queramos llamarlo, procedemos a aplicar el siguiente algoritmo, ¿no? Decimos si la inversión constituye producto, ¿no? Responderemos sí o no. Si es sí, ¿no? Simplemente tenemos que generarlo a través de un esquema de ficha de estudio. Si no constituye un proyecto, entonces la siguiente pregunta que se hacen es si la inversión es un IOR, ¿no? Si es IOR, se avanza y se continúa con el formato 7. Si no es un IOR, sí se tienen que hacer una serie de variaciones. Y si es un IOR, se tiene que verificar el monto de inversión. En ningún caso puede ser superior a 75 ITs, porque de lo contrario tendrían que generar reportes ante las entidades sectoriales, así, ¿no? En cuanto al análisis del servicio, no se olviden que la recarga hídrica es parte de los sistemas o de los funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, acá nosotros tenemos que tener claro que el ecosistema es un conjunto de individuos interrelacionados entre ellos, más su entorno inerte y móvil. Y además que están íntimamente vinculados a la regularidad hídrica, ¿no? Porque si disminuyen las precipitaciones, ¿no? Disminuye la recarga hídrica, la disponibilidad de agua dentro del cuerpo, del complejo suelo, simplemente no se puede brindar, no va a haber cubierta vegetal, por lo tanto va a generarse nuevamente los procesos de erosión y demás. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ello. Acá hay un listado de algunos activos estratégicos que la entidad sectorial en 2014 ha considerado pertinente reportar. Dentro de esto verán ustedes que uno de los activos dice Cochas, ¿no? Es un activo, ¿eh? Ojo. Si es un activo, entonces no pueden hablar ustedes de un proyecto de inversión pública en el cual ¿ok? Entonces, perdón, ahí no es acá Cochas, ¿no? He marcado otro. Ahí está Cochas. Y su unidad de medida es superficie en metros cuadrados o volumen de agua retenida.
Y ahí tenemos canal amunador, infraestructura hídrica en amunas, cámaras de mamanteo, diques, atrapanieblas y otros más. Pero indistinto a la denominación que puedan tener, tienen estos activos estratégicos son aquellos que van a permitir que la unidad productora brinde el servicio. Sin ellos no lo va a hacer. Acá tenemos un listado de algunos activos estratégicos vinculados a la regulación de ecosistemas, ¿no? Los activos son cercos excluidores, barreras rompepresión, barreras para zanjas o trochas, obras para proteger canales de mamanteo, cercos vivos, obras de control de cárcavas, muros de protección, cercos perimétricos, etc. ¿No? Entonces, esos son los potenciales o algunos de los factores que van a requerirse, ¿no? Acá tenemos un listado de las intervenciones que se pueden generar en siembra y cosecha de agua, ¿no? Se pueden generar proyectos relacionados a los sistemas degradados y estarían dentro de la tipología de adquisición. Cada una de ellas tiene su tipo de estudio, no PIB que corresponde. En algunos casos tienen 3 estudios, ¿no? Por ejemplo, estas amunas, control de carga, estas cochas, en todos ellos las obras civiles se los prepara alguien más, ¿no? Y de ahí tenemos la ampliación marginal, la rehabilitación y la reposición. En cuanto al IOR y al activo estratégico, recordemos acá que tenemos esta segmentación, ¿no? Los que tienen un enfoque, un impacto en la cadena productiva, son los de optimización y ampliación. Los que no son los de rehabilitación y de reposición. El efecto que se espera tener con la IOA de operación y mantenimiento, ¿no? Más o menos es el que está esquematizado ahí. La línea punteada roja significa que ha bajado la calidad de la prestación del servicio, ¿no? La línea roja indica la calidad de prestación de servicio promedio. La línea roja punteada indica la nueva o el nuevo valor ya optimizado. Y en reposición y rehabilitación, algo similar. Sobre la primera de las tipologías de IOR, la de optimización está orientada, ya habíamos dicho, a la unidad productora. Generalmente involucran en un mismo proceso más de una infraestructura. Lo que se va a buscar con este tipo de inversión es mejorar la calidad de la prestación del servicio y también enfocarnos en la reducción de los costos de producción. Dentro de esta tipología de optimización podemos encontrar la optimización de inversiones, ¿no? Es decir, se va a requerir algún tipo de intervención, ¿no? Para que se pueda mantener o recuperar la calidad del servicio que se venía prestando, pero sin excedernos del 20% de variación. Eso es importante, ¿ya? Un 20% siempre se tiene que considerar. En ningún caso se va a variar la capacidad de diseño original. También tenemos las IOR de ampliación marginal, ¿no? Estas están orientadas a brindar satisfacción
a través del incremento de la capacidad de producción, es decir, que se genere una mayor cantidad de atenciones o de prestación de servicios. En ningún caso esta ampliación puede tener un diseño totalmente nuevo, ¿no? Porque la ampliación es básicamente como una tipología de repuesto, ¿no? Que solamente un código le hace a determinados carros, ¿no? O a determinadas maquinarias. Entonces, esta ampliación marginal tampoco puede superar el 20%. De ahí tenemos la rehabilitación de infraestructura, ¿no? Estas son intervenciones que van a permitirnos reparar infraestructura que ha sido dañada, pero que no en sus aspectos de solidez, de estructura, etc. Una característica de este tipo de intervenciones, ¿ya? Es que la capacidad de prestación de servicio la persona no se va a ver afectado, ¿no? La unidad productora no va a ver afectado por esta rehabilitación, no va a reducirse. Si hay una mejora, será pues siempre inferior al 20%. De ahí tenemos la reposición, ¿no? Como su mismo nombre indica, esta es la devolución de los montos que estaban pendientes. Perdón, la reposición es la adquisición nuevamente de los equipos y su inmediata ubicación para que puedan continuar brindando servicio. En todos los casos que sale de reposición, el nuevo activo, ¿no? El repuesto, el reemplazo, se espera que sea de mejor calidad, ¿no? Para terminar, algunas recomendaciones en la formulación de los CURs. En primer lugar, tienen 8 segmentos, ¿no? Que están con letras, desde la A hasta la H, ¿no? H, sí, a ver, B, C, D, E, F, G, H, está la H. ¿En qué consiste esta ficha? ¿No? Esta ficha tiene, ya habíamos dicho, básicamente 8 secciones. La primera, que va a ser de datos generales, donde va a estar el código de la unidad productora, el código del proyecto, si el IOR que se nos ha asignado, que vamos a gestionar, obedece a un tema de emergencia o no, porque siempre que se habla de emergencia, estamos hablando sin querer, de algún tipo de reparo y cosas así, ¿no? Entonces, en esta primera parte ponen el nombre de la inversión del proyecto, tal como lo están conceptualizando, de ahí el monto, ¿no? Que se espera obtener y la cantidad de socios que van a formar parte del emprendimiento. En el segmento A tienen que considerar ustedes el alineamiento de ese proyecto a una brecha, ¿no? Esto, pero generalmente la entidad municipal a través de sus profesionales ya lo ha realizado. Tendrían que pedirle el dato nada más, o en todo caso, si ustedes tenían que llevar adelante esta investigación. En cuanto a la institucionalidad, acá se va a colocar la información sobre ¿cómo diríamos? La constancia, la prevalencia, ¿no? De las diferentes entidades vinculadas a la inversión pública, ¿no? Empezando con el órgano resolutivo, unidad de formuladora, unidad ejecutora y demás. Acá ponen el nombre de la entidad, el nombre de la oficina, la denominación que le han dado y el nombre del responsable de la misma, aun cuando sea interino.
En la parte C van a colocar ya los datos de la inversión, ¿no? Acá colocan en primera instancia el código de la unidad productora, si es que tiene, si no tiene lo dejan en blanco y colocan en todo caso el nombre local que se le da. Luego, ¿cuál es la ubicación? ¿Cuál es la ubicación geográfica de la unidad productora? Y listo. Pero la recomendación es que en este proceso ustedes sean muy cuidadosos, porque acá ya se va a empezar a definir qué tipo de instrumento vamos a utilizar específicamente. En la parte C, donde dice datos generales, ¿no? Empezamos incorporando información en C1, datos de la intervención. Y de ahí en las restantes, ¿no? Todas las demás provincias, así. Acá se va a definir en esta parte, en C1 se va, perdón, en C2 se va a establecer si la inversión, el estudio, es para un activo de más de 75 ITs, 300 y tantos mil soles o menos de ello. Porque dependiendo de ello, ¿no? Vamos a escoger un esquema distinto de formato. Por ejemplo, toda esta sección D y E que vamos a ver a continuación, está orientada a mayor a 75 ITs, ¿no? Entonces el proceso de llenado es algo diferente. Van a describir siempre el estado situacional de él o de los activos que están sujetos a este tipo de inversión, ¿no? Marcan ahí lo que corresponde, ponen el número de partida registral y listo. Otro es, ¿no? Que van a indicar sobre los responsables del mantenimiento de ellos, de los activos, ¿no? Generalmente, la entidad que va a estar encargada del ornato va a ser la encargada también del inventario de la entidad pública. En la sección F van a describir el tipo, la tipología del registro que es de interés, ¿no? Empezando con el título, optimización del servicio, la intervención, la unidad productora, la unidad de medida, hectáreas, ¿no? La capacidad de diseño, poca capacidad de prevención intelectual, capacidad para la producción de servicio, estimación del incremento de la capacidad, etcétera, ¿no? Acá, según esta matriz, los interesados únicamente se dedican a un conjunto de actos repetitivos. Respecto a la otra tipología de ampliación marginal de servicio, no se olviden que esta tiene un tope también, ¿no? Que es 20%. Además de ello, se debe de prestar atención a la unidad de medida que se va a considerar para el producto, si va a ser en peso o es en volumen. También si hay estudiantes o menores de edad en la zona, por si hay dificultad. ¿No? Entonces, acá lo que se va a buscar es generar algún tipo de intervención que puede ser desde cercos, infraestructuras, casacas, etc., que les facilite a ustedes y que les quede bien o lo puedan utilizar. En cuanto a la rehabilitación e infraestructura, estas, como hemos dicho, están orientadas hacia elementos principales, en este caso sería el dique, nada más, y ahí se tiene que indicar cuál es el sustento de la necesidad, si la necesidad es una infraestructura o es una intervención estructurada, etcétera, ¿no? Tengan presente acá que si se habla de infraestructura, no pueden ustedes mejorar o incidir sobre más allá del 40%. De ahí en la parte F ya se colocan las metas, ¿no? Acá es un resumen nada más. Este es igual que las fichas que los formatos 6A, 6B.
Es decir, les van a pedir a ustedes que incorporen información, información resumida nada más. Acá van a indicar cuál es la metafísica de los principales activos y cuál es la cantidad y el costo de inversión de cada uno de ellos. De todos los que están considerados. Si es necesario, cuánto cuesta el expediente técnico, el documento equivalente, la supervisión y la liquidación. Algo parecido al formato ¿cómo se llama? De la 6A, 6B, ¿no? También en este punto van a tener en cuenta ustedes con el cronograma de inversión, ¿no? En qué momento se va a generar, se va a iniciar el cronograma de inversión en el mes 1, cuánto se va a avanzar de la acción 1, en la acción 2, etcétera. Después se va a elaborar el cronograma de metas físicas, que tiene que tener correlación con el cronograma de inversión. Y acá tendrán que indicar el porcentaje o la cantidad de avance que van a tener en los mismos periodos que se están ejecutando los gastos. Tengan en cuenta algo. Cuando estamos hablando de IORs relacionados a cochas, en esta parte de la metafísica, donde se indique qué tipo de acción se va a llevar, será pues construcción de una cocha, 2 cochas, etcétera, ¿no? El factor productivo va a ser infraestructura, la unidad de medida va a ser la cocha, ¿no? La cantidad serán 5, el costo de inversión de cada una de ellas o en total será el que corresponda, pero ya, como les había mencionado, este IUR se tiene que ejecutar dentro del año en curso. Es decir, si por alguna razón yo he reportado para este año a modo de IOR la construcción de una cocha, ¿no? Esa tendría que construirla sí o sí este año, porque los IOR son intervenciones resumidas, sintetizadas, ¿no? Que están orientadas básicamente a una causa y no a un problema. Y por lo tanto, ¿no? La infraestructura siempre se traduce en un expediente técnico de obra. Entonces, tendría que generar un expediente técnico de obra, pero no va a pasar por el esquema de InvierteP, es decir, no va a pasar a ser parte del formato 6A y luego va a volver acá, no. Simplemente se indica que es necesario la optimización, la rehabilitación de la cocha, ¿no? Y se costea todo y se coloca. Ahora, cuando se habla de los costos, acá, por si acaso, no es que van a poner un costo al azar, porque acá tienen que colocar el mismo valor que les pueda haber indicado ya en el expediente técnico. Y por último, van a considerar también el costo de mantenimiento. ¿Ya? Esto es importante en cochas sobre todo porque estas van a ser mantenidas, van a ser operadas por la comunidad que está cercana a ellos, la comunidad beneficiaria. Cuando hablamos de costo de mantenimiento, estamos hablando de gastos, sobre todo, ¿no? Para la verificación, para el seguimiento y demás. De ahí en la sección F también van a indicar ustedes qué tipo de modalidad de ejecución es, si es administración directa, indirecta, y cuáles son las fuentes de financiamiento de la misma. La parte G ya es el registro simplificado de IOR simplificados menores a 75 ITs, que es algo similar al anterior, pero no es muy, ya no demanda tanta información, ¿no? Acá también nos va a pedir que nosotros incorporemos información sobre la naturaleza de la salida.
el tipo de factor productivo, la unidad, el costo y demás. De ahí también plantean su cronograma de inversiones y por último definen cuál es la modalidad de ejecución y la modalidad de inversión, ¿no? Si va a ser administración directa, indirecta, hay indirecta por contrata, puede ser por núcleo ejecutor, no lo sé. Y luego la modalidad de ejecución, ¿no? Administración directa, ¿no? Y las fuentes de financiamiento. Y por último, ¿no? Lo que es referido a los costos de mantenimiento, eso no se olvide. Sería todo de mi parte en esta oportunidad. Las CORs, ¿no? Antes de terminar, son inversiones siempre simples. No van a tener que identificar problemas ni analizar alternativas de solución, nada de eso. Eso no se aplica acá. ¿Por qué? Porque el problema es la cocha y por lo tanto se tiene que reponer, se tiene que rehabilitar, se tiene que optimizar, nada más. Ahí se solucionó ese problema que tenía una causa única, la cocha. Entonces ya luego pues, habrán otro tipo de proyectos más complejos como son los de cocha, de siembra y cosecha de agua para empezar. Si tuviesen consultas, quedo atento entonces para poder atender. Bien. Si no hay consultas, muchísimas gracias. La PPT conjuntamente con un documento de lineamientos para elaboración de IVARs del 2019 les voy a compartir a través de la escuela. Les solicitan a ella, ¿no? Como parte de los materiales del diplomado. Cualquier información más adelante que ustedes vayan a necesitar, ¿no? Ahí está mi número de WhatsApp por si desean hacer consultas. De mi parte sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches con todos. Permiso.